hoy voy a empezar. Tengo a Julio Schilling, que es analista político, escritor, Patria de Martí. Bueno, el simposio me imagino, porque me contaron, Julio, que fue apoteósico, que no cabía una persona más. ¿Cómo estás, Julio? Saludos, querida María Laria. Sí, efectivamente, así estuvo, gracias a Dios. Gracias también a la ayuda de personas como tú y Encinosa, Enrique y La Poderosa y otros medios de comunicación que nos ayudan a dar a conocer. Puedes mencionarlo sin problema. Todos somos compañeros. Se te agradece mucho y realmente estos eventos nosotros no cobramos, se hace como un servicio a la comunidad. Es más, ninguno de los panelistas todos lo hacen ad honorem, o sea, por amor a la causa, de modo de que pues lo hacemos con mucho gusto y podemos de nuevo llegar a las personas gracias a la gentileza como la tuya y de otros. No, y la gentileza tuya de siempre comparecer y tratar todo tipo de temas, porque siempre cambiamos, como dicen, de palo para rumba, ¿no? Acabas de escribir un artículo, y vamos a hablar de Biden y de tu artículo sobre Petro de Colombia, pero habiendo sucedido esta tragedia, tú has escrito un artículo del cual yo tengo aquí la primicia, y se llama Verdades y Mentiras detrás de los tiroteos masivos en las escuelas, que ya lleva 21 hasta ahora, creo que 21 víctimas, 17 heridos. Hay algo que me entristece mucho, el esposo de la maestra que murió en Uvalde, allá en Texas, Joe García, muere de un ataque al corazón cuando se entera, o sea, de la muerte de su pareja, que era la maestra. Es extremadamente desgarrador y vengo con profundo dolor a decir que el esposo de mi tía, Irma, este es el sobrino, Joe García, falleció debido al dolor. Realmente no tengo palabras para explicar cómo nos sentimos todos. Por favor, oremos. O sea, que el esposo, cuando se enteró que la esposa había muerto, le dio un ataque al corazón y se murió. Y un asistente médico, Ángel Garza, el padre de Anne-Marie Jo Garza, una de las niñas que murió durante el tiroteo que se registró en la escuela primaria Robb, declaró que se enteró de la muerte de su pequeña cuando una víctima le dijo que le habían disparado a su mejor amiga. Ángel Garza platicó con un reportero de CNN a quien le confesó la tristeza que lo envolvió al enterarse de que su hija de 10 años había sido una de las 21 personas asesinadas. Dice él, soy asistente médico, cuando llegué a la escena estaba ayudando, él estaba socorriendo a las otras personas y sacaron a una niña pequeña que estaba cubierta de sangre de pies a cabeza. ¿Y quién era? Era la foto de su hija, Anne-Marie Jo. Dice él, pensé que estaba herida, le pregunté qué le pasaba y me dijo que estaba bien, pero estaba histérica diciendo que le dispararon a su mejor amiga, que mataron a su mejor amiga que no respira, y trató de llamar a la policía. Y él dice, ¿cómo se llamaba? Y dice Anne-Marie, dijo Anne-Marie. En ese momento, el padre de familia se quebró por completo y le dijo al periodista, ¿cómo vas a mirar a esta niña y dispararle? Mi bebé. ¿Cómo le disparas a mi bebé? Ángel Garza había escrito una publicación en Facebook donde pedía las oraciones para que su hija Anne-Marie se salvara. A ver, hasta ahora sabemos, Julio, que Salvador Ramos, un chico de 18 años de origen hispano, había publicado en Facebook 3 veces que iba a cometer este tiroteo. Y yo me pregunto, a ver, si tú pones algo muy extremista republicano, si pones una música que me ha pasado a mil veces, y aunque el dueño del disco te diga, yo te permito, te bajan. A mí me han dicho, te vamos a unpublish. ¿Cómo es posible que Facebook no pudo decirle a la policía que este chico iba a ser el autor de una masacre en Uvalde, Texas? Tienes toda la razón, porque precisamente hay un monitoreo de incluso si una persona, por ejemplo, ejerce la libre expresión de simplemente hablar de ciertas irregularidades
en las elecciones, por ejemplo, del 2020, que eso, o sea, las irregularidades es un fenómeno en casi todos los procesos democráticos. Vamos a estar claros, pero precisamente la importancia de señalar ciertas cosas es con el fin de hacer el sistema mejor, como yo creo que a raíz de eso han pasado determinadas leyes para reforzar el sistema. Vimos como Georgia, por ejemplo, este martes pues dio un ejemplo magnífico del beneficio, donde votaron más personas que nunca en un proceso que fue mejorado. Entonces, tú sacas a colación algo que es completamente válido. Les cierran la cuenta a algunas personas, sin embargo, los ayatolas tienen una cuenta, personas que pertenecen a movimientos terroristas. Exactamente. Pueden tener cuentas, y cómo algo como esto escapa estos sensores. Mira, el tema de la música, que tú bien señalas, que aunque tengas la autorización, simplemente queda Yo he estado aquí en este programa con Ed Calle, que es mi amigo, y me ha dicho, pon esa tune, y lo hemos puesto y me lo han bajado de Facebook. Si él toca a capela, no, pero si toca, aunque él me dice, pero es que yo soy el dueño y te estoy dando el permiso. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Te acuerdas del Facebook Killer? Un hombre que mató a su esposa en vivo en Facebook. Entonces, explícame, ¿cómo es posible? Demoró un tiempo para que ese video bajara. Hubo otro chico que se iba a suicidar y lo dijo. Era el hijo de un profesor de Nova University. Y dijo, ¿me mato o no me mato? Todo el mundo pensaba que era un chiste. El chico se mató en cámara. ¿Y qué pasó? No bajaron el video hasta mucho después. Es que mira, María Laria, normalmente sobre estos temas, cuando ocurren estas tragedias, que lamentablemente ocurre demasiado frecuente, demasiado seguido, sé que escriben, o sea, hay una sobredosis de opiniones, algunas muy buenas sobre el tema, y bueno, tiendo a no dedicarle tiempo a eso, no es porque no sea importante, sino porque a la misma vez está lo de Cuba, está lo de Ucrania, está lo de Colombia, hay tantas cosas. Pero sin embargo, cuando veo el presidente de los Estados Unidos, cuando veo el expresidente de los Estados Unidos, me refiero a Barack Obama y por supuesto Joe Biden, y una serie de medios de comunicación que digo, bueno, déjame ver si le van a dar algún enfoque un poco más integrador del problema. Culpa a la segunda enmienda. Eso es lo que hace. Correcto. Entonces, el problema de cualquier, mira, de un argumento que se quiebra es cuando tú lo expones y haces te pones a mirar todas las variables y el tiempo, cuando tienes el lujo del tiempo para hacer ese tipo de examen. Y digo el tiempo en el sentido histórico, ¿no? ¿Verdad? Que tienes la muestra y tienes delante de ti en los Estados Unidos varios siglos de un país donde mientras más hacia atrás vas, más fácil era adquirir, portar armas, y vemos que estos tipos de cosas no ocurrían sino básicamente hasta bastante reciente, podemos decir, con esta repetición casi cíclica, podemos decir que desde el 1999 fue cuando hubo un caso aislado en el año 66 en una universidad en Texas, pero no volvió a ocurrir nada hasta 30 y pico de años después, 33 años después, y ahí sigue un patrón. Entonces hay una quiebra. Yo creo que hay que mirar la descomposición cultural, y todo esto empieza a ocurrir con la era el marco filosófico postmodernista, que es el que estamos viviendo, donde la verdad queda relativizada, donde no reconoce ni un bien ni un mal, sino es todo como la interpretación que tú le des basado en tu experiencia de vida. O sea, que esto lo estamos viendo, todo eso se desprende
de corrientes marxistas y los que instigaron esta corriente fueron todos personas que abrazaron el marxismo y veían en la cultura y en la formación de la persona, de acuerdo a la cultura, lo que determinaba su futuro. Entonces, pues quiere decir que nada, que no hay bien, no hay mal, sino todo depende del color que tú lo mires. Entonces, bajo ese entendimiento, pues de ahí le podemos añadir los fenómenos de la tecnología, que nos ilustra mucho cuando se usa de una forma responsable, pero tenemos que poner una cosa a un lado y entender que el Internet explotó principalmente, o sea, y uno de sus mayores usos es la pornografía, es el acceso fácil a material que en otra época era complicado. Lo que pasa es que la pornografía es legal. Básicamente, y podemos decir, y en esto, fíjate que medios como, tú mencionaste Facebook, como hay una tolerancia, y podemos decir Instagram, y podemos decir... ¿Cómo es posible que ese logaritmo que recoge la palabra terrorismo o recoge la palabra cualquiera que sea, no pudo recoger el hecho que este chico, Salvador Ramos, dicen que no se menciona el nombre por el notoriety, pero bueno, ya él murió, lo mató la policía? ¿Cómo es posible que esto no fue alertado para que hubieran podido ir a Uvalde? Y ahora Obama mismo lo dice y tú lo citas en tu artículo de Patria de Martí, que no ha salido, yo tengo la primicia, dice, y cito: nuestro país está paralizado, no por el miedo, sino por un grupo de cabildeo de las armas y un partido político que no han mostrado voluntad de actuar de ninguna manera que pueda ayudar a prevenir estas tragedias. ¿Cómo es posible que si hay alguien que dice I'm gonna shoot my school 3 veces, cómo es posible que no hubiera habido alguien allí armado, porque en Texas las armas se consiguen fácilmente, una persona armada allí, como dicen, people don't kill people, guns kill people? Una persona armada allí de los buenos hubiera evitado la muerte de quizás 21 o quizás menos. Entonces, ¿cómo es posible que nadie hubiera dicho, bueno, a ver, alert, police, vayan a la escuela donde este niño va a ir? Exactamente. Mira, hubo fallas como ocurren en muchas instancias, pero tenemos que recordar que, mira, no hay que ir tan lejos. En la década de los 80 habían colegios que tenían prácticas de tiros en esos colegios. A través de la historia de este país, el portar armas, personas llevar las armas, los maestros, y no había shootings, y no había shootings. No ocurría. Pero mira, hay muchas cosas, Marielaria, que explican, porque esto tiene nombre y apellido de la decomposición moral y cultural. La guerra que se le ha hecho a la religión, a Dios, la desintegración de la familia, que esto coge fuerza en la década de los 60, donde los divorcios explotan, o sea, y esto lo vemos en muchas sociedades, particularmente, por ejemplo, en la familia negra norteamericana, que curiosamente, si nos remontamos a la década de los 20, de los 30 y los 40, los blancos se divorciaban más que los negros, o sea, había más integridad familiar entre una familia negra que una familia blanca. ¿Por qué tú crees que es eso? Bueno, porque los negros estadounidenses tenían una unión, o sea, son por naturaleza conservadoras, religiosas, y precisamente ese factor de unirse, y en muchos casos por determinadas prácticas de discriminación que existían en ciertas regiones del país, se tendrían a unir y había más solidez familiar que entre los blancos. También será que las mujeres afroamericanas tienen más hijos, ratio, el anglosajón, la pareja tiene 1.4 niños por ahí.
y los afroamericanos tienen 5 o 6, los hispanos tenemos más, los islamistas tienen, o los musulmanes tienen mucho más, y quizás esa esposa estaba más dependiente de su esposo para mantener tantos hijos. No puede ser. Es que había, o sea, lo que empezó a cambiar, y esto lo vemos ya no solo entre los negros estadounidenses, sino también en blancos pobres, fue una política social unida a unos programas, legislaciones sociales y programas de beneficio social con la mejor intención, pero terminó destruyendo la familia porque en muchos casos para recibir los beneficios recibías más si no estabas casada y eras penalizada por estar casada. Entonces, todo esto, la liberación, ¿cómo penalizada la llamada por estar liberación casada? de la mujer, que por un lado pretendía liberar a la mujer, terminó convirtiéndola más pobre y en un grado que no se benefició en lo más mínimo. Pero ¿cómo penalizada por estar casada? No entiendo. Bueno, porque si están casadas recibían menos beneficios. A medida de los años 60. Ah, verdad. Un single mother recibía mucho. Yo vendía food stamps en Boston, el Boston 5-cent Savings Bank, cuando era muy jovencita, y era la única que hablaba español, y en la línea de food stamps venían parejas que se veía que estaban casadas, venían juntos, y ella se ponía sola, y él venía a recibir, y yo decía, pero ustedes no están juntos. Y lo hacían porque la mujer soltera recibía mucho más. Correcto. Entonces, todo esto fue a minar la familia. Cuando miramos que se prohibió la oración en los colegios. También. O sea, los parámetros, mira, una sociedad de autogobierno, porque un estado policíaco, ¿no es verdad? Es más fácil controlar estas cosas, porque tú tienes, o sea, básicamente un policía en cada esquina. Entonces, no es que estamos recomendando esto, pero la realidad es que esto ocurre mucho en estados policíacos porque existe en la sociedad cierto terror y hay una represión muy prevalente y bueno, pues naturalmente estas cosas ocurren menos. Entonces, ¿quiere decir esa es la respuesta? No, pero la idea de tener un sistema de gobierno de soberanía popular con representantes que uno los vota, o sea, un gobierno consensuado en una sociedad abierta. Esto es hermoso, pero tienes que tener una ciudadanía virtuosa, una ciudadanía que tiene ciertos parámetros morales y que hay una conducta de parte de esa sociedad responsable. Entonces volvemos. ¿Qué ha pasado? Bueno, se eliminó la oración en los colegios. La famosa contracultura de los años 60. Cancel culture. Ahí, todo esto parte del desprendimiento de conceptos que vienen directamente del neomarxismo o marxismo cultural, la teoría crítica del Colegio de Frankfurt, Herbert Marcuse, que hablaba de la liberación sexual, porque veían eran todos comunistas. Todos comunistas y veían en el sexo el arma para precisamente destruir a la familia, porque era un mecanismo necesario para que el individuo, el humano, el hombre nuevo, pues pudiera tener una conexión no con la familia, porque la familia era la primera unidad de enseñanza y de transmitir sus valores culturales, pues entonces había que hacer la guerra. Y dicho sea de paso, esto no comenzó con Herbert Marcuse, ni siquiera con el Colegio de Frankfurt en los años 20, sino ya para 1919, el húngaro György Lukács, en la corta vida que tuvo, gracias a Dios, la República Socialista de Hungría de 1919, el ministro de Cultura, György Lukács, pues tenía la educación sexual para los niños en los colegios, en colegios primarios. Bueno, la dictadura esa duró 9 meses prácticamente y fueron sacados del poder y él se tuvo que ir. Pero la idea de empezar educación sexual a niños en el colegio primario era porque el marxismo busca, por necesidad, destruir la familia para poder tener el ámbito cultural. Pero a ver, dar clases de sexualidad atenta contra la familia, ¿por qué? Bueno, porque rompe las barreras morales. O sea, y
le quita el papel a los padres de determinar determinadas enseñanzas, y el sexo es un arma que mueve el humano, y a la vez que tú estás desinhibiendo determinadas conductas, lo que fue los 60, la liberación sexual, por ejemplo, la idea era precisamente destruir el orden existente y los parámetros morales que lo sostenían. Entonces, esto cogió un apogeo en los años 60, y la cultura, la contracultura, se fue institucionalizando a un punto que entonces, cuando tienes una sociedad que no puede distinguir muy claro lo que es bueno y lo que es malo, porque te lo entiendo que no, que las cosas no son tan obvias, y que todo depende de la cultura que tú estás formado. Por ejemplo, si te dicen que por ser blanco ya de entrada eres un represor, o por ser un hombre heterosexual ya de entrada tú perteneces a una clase dominante que oprime a todas las otras minorías, más allá de que en sí el hombre blanco heterosexual es probable una minoría, pero no importa, porque es la narrativa necesaria para promover esta revolución. Entonces, en esta cultura, la verdad que se ha ido sembrando. Pues por otro lado, tienes la tecnología que te puede convertir a una persona en un artista, en un periodista, simultáneamente, por el poder de un teléfono. Entonces hay personas no solo periodistas, maquillistas, cantantes, escritores, DJs, directores de cine, en todo el mundo ahora con un telefonito puede hacer lo que a nosotros nos cuesta años de credibilidad y de estudios. Hubo una época que si tú tenías ya, superabas los 18 años, o sea, tú tenías que estar pensando, bueno, en qué te ibas a trabajar, cómo te ibas a ganar tu vida. O sea, había un nivel de concienciación, un apego a la laboriosidad, y que no podías estar colgado toda la vida. Ya no. Entonces, ya no. Pero todo esto no pasó así de casualidad. Es que esto ha sido parte de una cultura que todo lo banaliza, la banalización de las cosas. Y esto uno piensa que no tiene impacto, pero aquí estamos viendo, y es la razón que mejor explica estos fenómenos. O sea, el descenso de creer en un orden trascendental. Esto es fundamental, porque si realmente tú estás convencida de que tu conducta en esta tierra va a determinar dónde tú vas, tu alma en la otra vida, pues tú te vas a mantener cierta conducta porque vives con esa noción, y no solo se basa en temor, sino se basa en tu deseo de realmente... Pero no se dan cuenta hasta que ya está muy mal o en un hospital y ya está cerca de la muerte, entonces se recuerdan, espérate, si pasa algo yo tengo que darle cuentas al gran arquitecto del mundo. Oh, Dios. Exactamente. Entonces, ya el pensar que todo lo que hay es esto, y que lo que hay que es pasarla lo mejor posible, porque eso es lo único que importa, un hedonismo irrestricto, donde lo único que importa es lo material, o sea, lo carnal y el placer inmediato. La noción de sacrificio es un problema, donde lo que prima es no ofender a alguien, porque si tú ofendes... Así hoy todo el mundo se ofende por cualquier cosa. A ver, quiero pasar al tema de Biden, porque tengo 3 artículos, incluyendo el más reciente con el que empecé. Pero tú te escribiste un artículo en Patria de Martí que les recomiendo a todos que vayan a leerlo porque está excelente, que dice: Biden debe mantenerse firme en la Cumbre de las Américas y no ceder ante dictaduras. Y el 6 de enero, y tú preguntas, justicia aliada con Biden. ¿Qué está pasando con Biden? El porcentaje de desaprobación está casi en 51, y el porcentaje de personas que no saben está como en 17. ¿Cuántas personas ahora aprueban
la administración de Biden? Muy pocas. De lo que es la sociedad estadounidense, muy pocas. Ni siquiera los que dirigen... Los demócratas tampoco. Los demócratas lo aprueban, pero sin embargo fue la única persona que le podía ganar a Donald Trump. Ellos tenían que buscar a alguien que pintaba más moderado. Pero quiero solamente introducir un aspecto del fenómeno del colegio, y eso es la idea de desfinanciar la policía. O sea, recuérdate que finance the police, fund the police. Exacto, porque ahora mismo, si se empezaran a tomar las medidas para tratar de darle de nuevo, restablecer una cierta sociedad virtuosa, ¿la verdad? Que todo esto es posible, pero toma tiempo. O sea, no se puede hacer de un día para otro, pero si se pudiera de un día a otro, pues dar una protección policial similar a la que tienen los edificios federales, que tú no puedes entrar en un edificio federal, o sea, sin ser monitoreado, porque te están buscando si hay armas, no puedes entrar por cualquier puerta. Lo que no comprendo es que Texas, siendo el estado que es más liberal en cuanto a la obtención de armas y que mucha gente tiene armas, aquí se trató de pasar una ley que no prosperó, que era que los maestros que tuvieran armas y que tuvieran permiso para portar armas y que tuvieran el entrenamiento para disparar, que pudieran tener esas armas. En Texas, y aquí hay policías en las escuelas. Lo que yo no comprendo, ¿por qué no había una persona armada? ¿Por qué no había una persona buena armada o un policía o quizás hasta uno de los maestros que tuviera su arma, hubiera podido evadir, o sea, evitar la muerte de 19 niños, una maestra y 3 otros adultos? Correcto. Bueno, eso es lo que se está todavía inconcluso acerca, porque sí tenían un policía armado, pero lo que no saben es si actuó tal vez como en Parkland hace unos años, que no quiso entrar. Bueno, ese sheriff de Broward que lo sacaron Israel y después lo volvieron a reintegrar Israel. Claro, él fue el que dijo que no. Pero en este caso... Pero hay diferentes opciones, o sea, hay mecanismos que sí se pueden instituir de una forma más correcta para evitar estas cosas, y una de ellas es la que tú acabas de mencionar, que los maestros que tengan entrenamiento y quieran llevar un arma, que la lleven, porque si esa maestra de 4º grado llega a estar armada y entra y está preparado, probablemente hubiera sobrevivido y le hubiera salvado la vida a sus otros estudiantes. Correcto. Y esto es parte de, mira, ya uno no puede, después del 11 de septiembre, ya no podemos viajar como se viajaba en otra época, ¿no? Es horrible viajar hoy día. Es horrible. Nos hemos acostumbrado a la incomodidad, pero lo vemos como una preferencia que estar en un avión que se va a estrellar contra un edificio. Entonces también en los colegios, lamentablemente, pues hay que tomar medidas. Es más, yo te diría que en todos los lugares de alta concentración, o sea, los estadios y ni que Dios lo quiera, si fuera necesario, hasta los moles, de estar preparados, o sea, para precisamente tener ciertas incomodidades de ver oficiales armados, pero con el fin de evitar problemas. Mira, la aerolínea El Al, la aerolínea de Israel. Sí, porque en Israel tener un arma es muy normal. Hasta las chicas. Muy normal. Mi sobrino tiene una novia israelita y ella maneja armas como si nada. Y es lo que se utiliza allá en Israel. Correcto. ¿Por qué? Por la situación grave con que tienen que vivir por las amenazas de terroristas islámicos, y pues están preparados. Entonces, si vas a un vuelo del AL, ahí va a haber un oficial armado que cualquier movimiento sospechoso se va a acercar, y están constantemente en eso. Entonces, ese es el mundo postmoderno, que las medidas que hay que tomar hasta que, con el favor de Dios, se vuelva a una sociedad con determinados valores más proclives a una sociedad abierta y democrática. Ahora, en cuanto a lo del presidente Biden, mira, Biden, y esto yo creo que lo hemos hablado, no es el que manda en
en la Casa Blanca. ¿Quién es? Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez, Obama. Es Barack Obama, el partido que él organizó. Fíjate que todo sale normalmente, cualquier propuesta, no vas a encontrar ni una postura que va contra los dictámenes de el antiguo presidente, o sea, Obama. Todo va en acorde, no vas a encontrar. Bueno, él era su vice por 8 años, Biden fue su vice por 8 años. Por supuesto. Fíjate el acercamiento con Cuba comunista, fíjate el acercamiento con Irán, el acercamiento con Venezuela. O sea, realmente hay muy poco que aplaudir. Lo que aplaudo es la medida que el apoyo a Ucrania, y francamente podía haber hecho mucho más temprano, y se hubiera evitado probablemente todo esta guerra, y no creo que Putin hubiera invadido, pero sí tiene un nivel de aprobación terrible, y lo que estamos viendo con, por ejemplo, las medidas porque probablemente terminen retándose, teniendo un reto en las Cortes, porque aprobó, o sea, un fondo de inversión para que estadounidenses inviertan dinero, y ese fondo invierte en una empresa cubana, pero una empresa cubana solamente la puede tener el poder estatal dictatorial, porque no me digan de la barbería de Cheo que un fondo de inversión va a invertir en la barbería de Cheo que van 3 personas a cortar el pelo. Y si eso fuera el caso, esta barbería de Cheo necesita el visto bueno de la dictadura castrista, si no tampoco Cheo puede cortar pelo. Así que en un sistema cerrado donde existe el capitalismo de Estado como motor impulsor, y 35% de la economía directamente está en manos de empresas castristas, en el sector turístico es el 90% de la economía, pues este tipo de medidas solamente benefician al poder político, y no tiene ningún sentido, y contradice completamente la política que tienen contra el dictador Putin. O sea, por un lado poniendo sanciones hacia todo, que me parece bien y deberían de ser más, pero entonces ¿cómo vas a buscar medidas de auxilio y de ayuda y de subvención al castrocomunismo, que es el mejor aliado que tiene Rusia en América Latina, y es una dictadura peor en el sentido de que un ruso es más libre que un cubano en Cuba, vamos a estar claros. O sea, Putin es un dictador brutal, pero el ruso hoy es más libre que lo fue en la Unión Soviética, y más libre de lo que es un cubano dentro de Cuba. Eso es una realidad. Entonces, ¿cómo es que se le va a aplicar sanciones? Bueno, ok, invadió Ucrania, pero no importa, se está racionalizando basado en que es perverso, y que las sanciones sí funcionan como mecanismo para castigar. Bueno, con los arrestos draconianos que se ha llevado a cabo a raíz del 11 de julio en Cuba comunista, pues entonces ¿cómo vas a premiar en el momento que acaban de pasar un código penal que valida todos los crímenes de lesa humanidad que está cometiendo la dictadura castrista? Exactamente, exactamente. Y le suben la condena a una persona que tiene toda su libertad de irse del país. Esa sí se la suben. Y todo lo demás lo hacen más fácil para una persona que diga nada más algo que esté en contra. Enseguida lo meten tras las rejas. Es horrible. Tú sabes que estaba mirando ahora, y es que acaba de suceder. Ricky Gervais en Netflix tiene un special que pasó con David Chappelle anteriormente, que simplemente porque hace un chiste de los trans, ya CNN está en problemas. Yo digo, ya no se puede hablar nada. ¿Qué pasa? Estamos cancelando, como tú decías, desde los 60. Tenemos el cancel culture. Ya no se puede decir ni afroamericano, ni se puede decir nada, porque, por ejemplo, no se puede hablar de Dios en las escuelas, no se puede rezar, no se puede orar, pero si estamos en Ramadán, sí, en las universidades estadounidenses
cubren los crucifijos con una manta negra para que los musulmanes no se ofendan. Entonces yo no entiendo. Y sí se puede sexualizar, promover la hipersexualización También de niños en la primaria. Sí se puede introducir la ideología de género y pretender a menores de edad hablarle de cambios de sexo. Yo hubiera sido niño, porque yo de chiquita no me gustaban ni las muñecas, lo que me gustaban los carritos, me gustaba jugar basquetbol con mi hermano. O sea que yo, si hubiera vivido en este tiempo, a los 7 años, hubiera dicho que yo soy niño. Imagínate tú. Bueno, pero es que eso, Dios mío, esa idea macabra, de nuevo, hay que entender, esto tiene su fundamento dentro del marxismo cultural. Entonces, es la era en que estamos viviendo y ¿por qué enfocan en los niños? Bueno, porque es el hombre nuevo que quieren construir, que simplemente ha cambiado la metodología y lo peor del caso es que ni sus propios propulsores realmente creen en eso. Esto lo usan en democracias para llegar al poder, porque una vez que llegan al poder, mira a ver en China, mira a ver en Irán, mira a ver en Cuba comunista, la tolerancia que tienen para este tipo de conducta no existe porque esto simplemente es una narrativa para llegar al poder. Eso es todo. Fíjate que todo es así, desde cualquier perspectiva que tú lo mires. Tú miras, por ejemplo, el movimiento de Black Lives Matter, su élite compran casas con dinero de las donaciones millonarias y se mudan a barrios blancos. O sea, pero ¿cómo tú dices? Pero o sea, ¿dónde está la práctica? No, o sea, utilizan, buscan la victimización, se alimentan de personas que quieren convertir en mártires que no se merecen, que no son mártires, más bien son delincuentes, que simplemente tuvieron una muerte trágica, pero no me lo vayas a convertir en héroes. Pero eso es parte de la narrativa, y esto lo podemos mirar, y la historia del comunismo nos relata que al final todo fue una gran mentira porque vivían como capitalistas. Bueno, así son los rusos y los chinos, los rusos y los chinos, los oligarcas rusos que tienen sus yates de millones de dólares, y los chinos igual, y los pobres chinos. Mi sobrino, que hoy es su cumpleaños, ha sido designado como el top designer de ventiladores en Home Depot, y él diseñaba, ojalá me esté escuchando, él casi nunca me escucha, pero bueno, él habla más inglés que español, porque lo llevaron a China, y cuando él tuvo que supervisar la manufactura de los ventiladores que él diseñaba, él me dice, Madrina, me dice, no, yo tuve que renunciar porque yo no puedo ver en las condiciones infrahumanas en que mantenía a esos pobres chinos en literas, no los dejaban salir a comer, tenían que comer ahí, tenían que ir al baño ahí, y los dejaban 24 horas, y él dijo, yo no puedo tener un ventilador que se vende en Home Depot en esas condiciones. Él se fue bajo mi consejo y ahora tiene su propia compañía. Y hoy Home Depot lo catalogó, lo nombró el top designer. Entonces, eso es lo que está pasando en China, los ricos, y en Rusia igual. Y bueno, es así. Y mira, felicita a tu sobrino. Sí, Frankie Biancuso, hoy es su cumpleaños. Pues feliz cumpleaños. Y esto precisamente, ese tipo de innovador, de emprendedor, con conciencia moral, con apego, porque mira, Steve Jobs con Apple, la razón por la cual Apple está tan invertida en China comunista es que él quería, pues se le ocurrió buscar una pantalla de teléfono que no se rompiera con facilidad, y de pronto suspendió la producción en una línea hasta que pudieran hacer mejor pantalla, y el único lugar que encontró que le podían dar el número de teléfono que él quería en el tiempo que él quería era en China comunista, y naturalmente por las razones que explicó tu sobrino, porque operan un negocio como si fuera
un campamento. Pero si cada persona y cada empresario de cualquier parte del mundo viera la forma en que se trata a los cubanos, a los chinos, a los rusos y no comerciara con ellos, no tendríamos el problema que tenemos. O sea, yo digo, bueno, ¿por qué? No, yo sí sé que al lado mío hay un hombre que le entra a golpes a su esposa y vende refresco en la esquina, yo no le voy a comprar un refresco. ¿Por qué? Porque con ese dinero va a seguir violando a su mujer. Entonces hay que tener conciencia y no hacer negocio con países que violan los derechos. A mí me da igual si es chino, si es puertorriqueño, si es cubano. Los derechos humanos son derechos humanos. Mira, yo sé que te dije 50 minutos y ya me pasé a 51, así que tú córtame cuando tú quieras. Cómo no, bueno, llegamos a la hora y porque tengo que terminar. ¿Cuándo tienen otro simposio, Julio? El 23 de junio. Y el tema, el 23 de junio el tema va a ser precisamente revisando las medidas estas lamentables de Cuba. Del gobierno de los Estados Unidos hacia Cuba comunista y un examen de a quién beneficia. Y, o sea, ya sabemos a quién beneficia, pero se va a exponer por qué no beneficia al pueblo de Cuba y por qué solamente beneficia a la dictadura castrocomunista. ¿Qué día va a ser? El 23 de junio, jueves 23 de junio, ya te estaré molestando. 23 es un jueves. Es un jueves. Es un jueves, correcto. Nunca me molestas. Sí, nosotros siempre tenemos los eventos los jueves. Siempre los jueves, ok. Jueves, nunca me molestas si va a ser después del Día de los Padres. Así que te felicito de anticipación. Muchas gracias, muchas gracias. Y vayan a patriademartí.com. Correcto, correcto. Y, mira, para que sepa que nosotros ahora tenemos un índice donde todos los simposios en patriademartí.com pueden ir y ahí pueden encontrar desde el 2013, que fue cuando empezamos a hacer los simposios, un índice cronológico de todos los temas, de todos los artículos que escribo. Ahí también hay una cronología que va desde el 2006 hasta la actualidad, cronológicamente organizada de más reciente a más antiguo, y también apariciones en los medios, que incluye pues programas tan magníficos como los tuyos, donde las personas pues pueden tener ahí de una manera cronológica, de más reciente hacia más atrás, en diferencias. Estuve un debate en France 24, por ejemplo, tocando el tema de las sanciones con un subsecretario de Obama, y todos estos puntos, pues, o sea, se tocan y están ahí accesibles para que las personas lo puedan encontrar con facilidad. Pero mira, el punto que tú traíste a colación, María Laria, de examen, de hacer esa equivalencia con dictaduras y democracias, que no debe ser. Esa fue la postura inicial en la Cumbre de las Américas, que el subsecretario de Estado Nichols dijo, y me parece correcto, y hay que aplaudir eso cuando dijo que no, que Cuba, Nicaragua y Venezuela no iban a ser invitadas. Habría que también incluir a Bolivia en esa lista de afectados por ser dictaduras. Y sin embargo, después, ya Chile también, el presidente López Obrador volvió de una visita oficial a Cuba comunista, pues sí, le dieron instrucciones a que dijera que él no va, si no va esta dictadura, a la Cumbre de las Américas en Los Ángeles. Y entonces, pues, el gobierno de Biden dio marcha atrás y dijo que bueno, que no, básicamente no habían decidido oficialmente qué iban a hacer con eso. Entonces, eso es muy lamentable. Esto es muy lamentable porque esas equivalencias falsas de tener democracia sentado al lado de dictaduras en foros internacionales o regionales, todo sirve al despotismo y conspira contra la libertad y el orden democrático. Entonces es muy lamentable y muy contradictorio, de nuevo, con la política que se está llevando a cabo para ayudar a Ucrania a preservar su libertad y su soberanía. Porque se está argumentando
que esto es una guerra entre el bien y el mal, entre democracia y dictadura. Entonces, por un lado, oye, qué bien, que claro, están pensando ahí, y de pronto vienen a este hemisferio y están confabulando para precisamente ayudar a los represores y castigar al pueblo que está sufriendo esa represión, negándole el derecho de ser libre. Entonces eso es totalmente incoherente, tanto de forma moral como en el ejercicio de la política exterior. Así que eso hay que denunciarlo, y yo creo que uno hay que aplaudir cuando se defiende y se hace esa aclaración, esa distinción entre el bien y el mal, entre regímenes libres y dictaduras, que hay que atacar. Gracias, Julio, gracias. Se me acaba el tiempo, voy a seguir porque Ramoncito Saúl Sánchez, quiero decirles a todos y luego les voy a explicar un poquito, está engripado, pero muchas gracias. Te mando un beso, te mando un beso. El simposio es el 25, jueves. 23. Ay, 23, perdón, 23 jueves. ¿A qué hora? A las 5:30 de la tarde en la biblioteca de Westchester Regional. Se va a tocar. Perfecto, el Westchester. De Biden. Con parqueo y todo gratis. Muchas gracias, Julio Schilling. Gracias a ti. Feliz Día de los Padres y te veré antes del 23. ¿Cómo no? Un beso para ti. Gracias. Un beso grande.